Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones, el programa de la televisión pública que aborda los temas del panorama internacional en detalle. Una mirada más cercana a lo que pasa en el mundo. Maxi, ¿cómo te va? ¿Todo bien, Jorge? Bien, por ahora, bárbaro. Me alegro. Hoy vamos a tener un gran tema, pero visto desde dos ángulos. La situación de los bloques regionales. Desde la Unión Europea vamos a estar hablando con el embajador de la Unión Europea en Uruguay, Juan Fernández Trigo. Y también vamos a hablar del Mercosur después de todo esto que pasó con Venezuela en estos últimos días. Lo va a estar analizando Álvaro Padrón. Sí, dos bloques, uno mucho más añejo que el otro. Obviamente la Unión Europea tiene muchísima más experiencia, muchos más años transcurridos y es mucho más fuerte esa unión hasta el momento, pero también enfrenta algunas dificultades. El Mercosur, una unión joven que también está presentando por estos días diferencias entre los socios. Pero vamos a comenzar entonces a ponernos al tanto de las últimas novedades sobre la Unión Europea y ya llega el embajador en nuestro país. La Unión Europea es una asociación económica y política única en su género, compuesta por 28 países europeos que abarcan juntos gran parte del continente. El origen de este bloque regional se encuentra en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación económica con la idea de que a medida que aumentara la interdependencia económica entre los países, disminuirían las posibilidades de conflicto. Hoy en día, bloques regionales como la Unión Europea o el Mercosur atraviesan tiempos convulsionados. El 23 de junio de 2016 se realizó un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, también conocido como Brexit. El 51,9% de los votantes estuvo a favor de abandonar el bloque regional frente a un 48,1% partidario de permanecer. Luego de los resultados del referéndum, el primer ministro británico David Cameron anunció su renuncia en octubre del mismo año, argumentando que un liderazgo fresco debía llevar al país a la opción elegida en la votación. El proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea se iniciará una vez que el gobierno británico invoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa con previa autorización del Parlamento. La actual primera ministra de Reino Unido, Theresa May, denunció que tiene potestad de activar el artículo sin necesidad de la autorización de ambas cámaras. Mientras tanto, en Italia ya se habla de Rexit, en un juego de palabras que mezcla el nombre de Matteo Renzi, el primer ministro italiano, que esta tarde presentó su renuncia luego de la derrota que sufrió este domingo en el referéndum sobre la reforma constitucional y las similitudes que su caso tiene con el Brexit. De todas formas, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, le solicitó a Renzi que posponga su renuncia hasta que sean aprobados los presupuestos generales para 2017, lo que podría producirse antes del viernes. Al fin y al cabo, en ambos casos, lo que hizo la mayoría de la población es aprovechar un referéndum para darle la espalda al establishment y mostrar a través de las urnas su profunda insatisfacción con la realidad. Lo más probable es que los italianos elijan a un nuevo primer ministro a lo largo de 2017, y esas elecciones serán una nueva oportunidad para las fuerzas políticas que quieren separar a la Unión Europea. Muy bien, y esto que veíamos son dos de las situaciones más recientes de lo que ha sucedido en la Unión Europea, pero para profundizar, para entender un poco más qué es lo que está sucediendo y cómo es que funciona este bloque regional, recibimos al embajador de la Unión Europea en Uruguay, Juan Fernández Trigo. Bueno, Fernández Trigo, muchas gracias por estar en 7.000 millones. Muchas gracias por invitarme. Bueno, antes que nada, ¿cuál es la situación actual de la Unión Europea? Porque nosotros lo vemos de lejos y seguramente no profundicemos en qué es lo que está pasando hoy en día en la Unión Europea. Bueno, yo creo que lo mejor que puede describir a la Unión Europea es que, bueno, que suceden cosas, pero eso no quiere decir que la organización esté en crisis, porque muchas veces tratamos solamente de ver aquello que no marcha o que todavía está por hacer y nos olvidamos de lo que se ha logrado hasta la fecha, ¿no? Tenemos una unión aduanera que perfectamente funciona y que, bueno, evidentemente pues, pasa a veces por determinados sobresaltos o por determinadas incertidumbres, pero eso no quiere decir que esté en crisis, como digo, la organización. Ayer se produjo un referéndum que consideramos es una cuestión interna que no afecta ni al funcionamiento del euro ni a la marcha de lo que es la unión aduanera y por lo tanto consideramos que
lo que ha sucedido en Italia es una consulta interna que evidentemente pues, puede producir a lo mejor cierta incertidumbre en los mercados, pero que yo creo que hay que también relativizar y colocar en sus justos términos, ¿no? ¿Puede suceder eso de lo que se habla, de que si se llama a elecciones y hay un nuevo primer ministro, este primer ministro quiera iniciar el camino de lo que pasó en Reino Unido? Bueno, yo creo que esa es una especulación. Primero, me da la impresión de que no podemos argumentar que el modelo, la circunstancia que se ha dado en Reino Unido pueda considerarse un modelo a seguir, ¿no? Yo creo que allí se dieron unas determinadas situaciones y, de hecho, a día de hoy todavía no se ha presentado por parte de la primera ministra May la solicitud de, digamos, de desvinculación, ¿no? Lo que sería la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa. Así que a mí me parece que todo esto es especular demasiado y introducir elementos de incertidumbre. Es cierto que sí, que ha habido una importante actividad en la campaña del no de los euroescépticos, pero no me atrevería a decir nada más. El tema del Brexit en su momento se trató con mucha euforia, ¿no? De qué iba a suceder, Cameron que decía que si perdía se iba, se terminó yendo, pero después de que se aprobó, hoy en día lo que usted decía, Reino Unido continúa siendo parte de la Unión Europea y ahora parece que tiene que pasar por el Parlamento, aunque May dice que eso no es así. ¿Cómo es que funciona bien eso? Porque en el momento hablamos de si se quedaban o no, pero ahora de qué es lo que está pasando quizá no se profundiza tanto. Bueno, lo que sucede es que según el acuerdo al que se alcanzó en el momento de aprobar el Tratado de Lisboa en el 2009, se contempla la posibilidad de que un Estado miembro se desvincule. La razón por la cual se llega a esa determinada decisión no está establecida. Cada país en su sistema constitucional o en su sistema político lo establecerá. Pero lo cierto es que hasta que no se produce una comunicación oficial por parte del Gobierno de que invoca ese artículo 50, no empieza a transcurrir el plazo de 2 años en el cual hay que negociar cómo queda cada una de las situaciones, de los capítulos, de las esferas políticas y económicas que van a determinar la relación futura del país que se va con la Unión Europea. Es decir, a partir del momento en que se entregue, digamos, esa notificación, empezará a transcurrir el plazo de 2 años. Si en esos 2 años no llegamos a un acuerdo, entonces automáticamente se produce a los 2 años la ruptura. De hecho, por lo tanto, hoy no se ha producido eso. Lo que ha surgido, además, es una discusión que yo entiendo que probablemente es pertinente entre aquellos que piensan que no basta con un referéndum consultivo para que esto tenga determinadas consecuencias. El gobierno británico entiende que sí, pero lo cierto es que el Tribunal Judicial al que se le sometió esta cuestión entendió que no y por lo tanto por eso está en estos momentos siendo objeto de consulta en la Corte Suprema. Si la Corte Suprema decide que es el Parlamento el que tiene que tomar la decisión final, puesto que fue una ley del Parlamento la que en el año 73 decidió que el Reino Unido se incorporase, pues en ese caso habrá que esperar a ver esa votación del Parlamento lo que dice. Si por el contrario el Tribunal Supremo dijera en los próximos días que basta con haber consultado al pueblo y de esa manera ya se entiende que se ha tomado una decisión irreversible o irrevocable, pues entonces esperamos que sería el gobierno británico, según ha dicho la señora May, el que alrededor de marzo de 2017 nos presentaría la notificación. Ese es un poco el resumen de la situación como está. Bien. Y en este caso de Reino Unido, que está conformado por varios países, ¿cabe la posibilidad de que los países que decidieron quedarse en el referéndum puedan tener un vínculo con la Unión Europea o es inviable esta opción? Bueno, yo ahí tengo que discrepar, es decir, puede que tenga distintas naciones, pero el Reino Unido es un solo Estado. Y yo entiendo que un solo Estado es el que se adhirió, un solo Estado es el que se separaría. Ya entrar en si las afirmaciones de los escoceses, al haber considerado que ellos votaron mayoritariamente por la permanencia, llevaría a una consideración, yo pienso que no. La interpretación de los tratados es que el Reino Unido en su totalidad es el que se va y después ya tendrá que ser el procedimiento que ellos establezcan de
cómo volver a pedir una reincorporación, pero en fin, a mí me parece que eso por mi parte sería especular. Yo creo que hoy por hoy nuestra interpretación es que los estados no se pueden quedar parcialmente. Los estados o se quedan o se van y automáticamente después lo que suceda es una cuestión que tienen que resolver ellos. Bien, usted en el comienzo hablaba sobre que quizás llama más la atención estas cosas que se les dice crisis, ¿no?, en los bloques regionales. ¿Cuáles son los logros más importantes de estos últimos años de la Unión Europea? Bueno, yo creo que somos la potencia comercial más importante del mundo, por decirlo así de una forma un tanto jactanciosa. Yo creo que lo que más importante es, sobre todo, es que hemos establecido una unión no solamente que comercia y que invierte, sino que sobre todo resuelve sus problemas a través de la negociación. Nosotros tuvimos a lo largo del siglo XX, por no remontarnos a siglos anteriores, más de 10 guerras entre nosotros, entre los europeos, y solamente en la Primera Guerra Mundial murieron 30 millones de personas y en la Segunda Guerra Mundial 50 millones de personas. Y con esto lo que quiero decir es que nosotros hemos terminado con esa permanente batalla, con ese ajuste constante de las líneas territoriales que nos han llevado durante más de 2000 años a estar en permanente conflicto. Hoy en día, además, yo creo que hemos superado hasta problemas como suelen ser los del tamaño, ¿no? Los grandes estados siempre tratan de imponerle a los pequeños sus visiones y sus opiniones, y nosotros hoy tenemos una institucionalidad que permite que un país pequeño pueda recurrir ante una decisión que le es contraria y pueda ganar en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Así que yo creo que lo más importante es eso. Hemos acabado con la guerra, que era una forma de relación que teníamos casi como acuñada entre nosotros, y negociamos casi todo, ¿no? Hemos conseguido, yo creo, un nivel de bienestar, hay una sociedad avanzada, hay unos derechos que se reconocen, evidentemente que tenemos todavía que mejorar en muchas otras cosas, pero yo creo que los europeos no es una presunción decir que son probablemente el grupo de personas que tiene unas condiciones de vida laborales y sociales probablemente más avanzadas. ¿Cuál es la relación del bloque con grandes potencias, como por ejemplo Rusia, que está ahí al lado? Bueno, la relación con Rusia se ha resentido mucho a raíz de la crisis con Ucrania, cuando en marzo del 2014 pues, tuvimos que realmente adoptar unas sanciones por la anexión de la península de Crimea y también por el hecho de la agresión que sufría en su zona oriental Ucrania, ¿no? Simplemente por haber querido firmar un acuerdo con nosotros. Eso ha provocado una alteración real de la relación que hasta ese momento era buena, pero en fin, la verdad es que ha deteriorado muchísimo el ambiente y efectivamente estamos sujetos a sanciones de uno y otro lado, ¿no? Pero bueno, también somos conscientes de que hay que buscar el acuerdo. Nosotros quisiéramos que se llegara a un acuerdo en base a los acuerdos de Minsk que se tomaron también en el año 2014 y que consisten fundamentalmente en la retirada por parte de Rusia de la península de Crimea y el restablecimiento de la integridad territorial de Ucrania. Así que no es la mejor de los últimos años, ni mucho menos. Y por el otro lado, ¿cómo ve la Unión Europea la nueva administración de Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza, que dijo que quiere hacer vínculos bilaterales, que no quiere hacer tratados de libre comercio con bloques ni demás? Bueno, ahí tendremos que ver un poco qué es lo que finalmente sucede, porque la verdad es que en las campañas electorales las cosas tienden muchas veces a simplificarse y luego viene un proceso, digamos, de maduración o de reflexión. Bueno, es verdad que en estos momentos la administración Trump sí que da señales de querer, digamos, reconsiderar la posición en todo lo que tenga que ver con la liberalización, con los acuerdos comerciales, pero bueno, nosotros estamos esperanzados en que el acuerdo, digamos, intercontinental, transatlántico, pueda llevarse adelante, probablemente con alguna reconducción, alguna negociación añadida,
Pero bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Esto todavía está en una fase sobre los acuerdos comerciales. El presidente electo se ha pronunciado sobre el TPP, el Transpacífico, pero sobre el tema, digamos, el acuerdo con Europa, vamos a ver. Bien. Y por último, Fernández Trigo, para cerrar esta entrevista, el vínculo de la Unión Europea con el Mercosur, ¿cómo se ve desde la Unión Europea lo que pasa hoy en día con el Mercosur y qué puede pasar con ese posible tratado de libre comercio? Bueno, nosotros hemos tardado mucho tiempo en volver a sentarnos. Esa es una negociación, la de la Unión Europea con el Mercosur, que lleva desde el año 90 y pico, ¿no? Estamos más de 15 años negociando y ahora finalmente hemos conseguido sentarnos después de la interrupción que ha supuesto la negociación. Prácticamente desde el 2010 se perdieron los contactos. Ahora hemos hecho una primera ronda en octubre, esperamos que en marzo se haga otra ronda. Sí, hemos sufrido uno y otro lado los problemas, las disfuncionalidades propias de dos bloques que son grandes, pero que por otra parte no renuncian a llegar a un acuerdo, pues porque yo creo que cuando se lleva tanto tiempo negociando es porque hay un interés. Tenemos que encontrar el punto de equilibrio, eso es lo que importa, el que una y otra parte entienda hasta dónde tiene que ceder, pero yo estoy esperanzado, sobre todo ha habido unos cambios de visión por parte, sobre todo dentro del Mercosur, y también nosotros pues tenemos algunas cuestiones que afinar en lo que se refiere a las ofertas, pero bueno, yo creo que hoy por hoy hay una esperanza de que el camino se ha emprendido y somos todos bastante pragmáticos, sabiendo que no hay que ser excesivamente exigentes en el momento de sentarse, sino que es a partir de que uno se ha sentado en la negociación donde tiene que afinar las posiciones. Yo creo, espero que en esta ocasión sí podamos sacarlo adelante. Bien. Juan Fernández Trigo, embajador de la Unión Europea en Uruguay, muchas gracias por su presencia en 7.000 millones. Gracias. Ahora nos vamos a ir a una pausa. En el segundo bloque viene Jorge con Álvaro para analizar la situación actual del Mercosur, pero antes de ir a la tanda los invitamos a ver las efemérides de estos últimos días. El 28 de noviembre de 2000, Boca Juniors, de Argentina, se proclamó campeón intercontinental de clubes por segunda vez en su historia al derrotar al Real Madrid de España por 2-1 con 2 goles de Martín Palermo en el Estadio Nacional de Tokio, en Japón. Boca llegó a esa instancia luego de haberse coronado campeón de la Copa Libertadores. El equipo argentino llegó primero a Tokio con una descomunal cantidad de hinchas que siguieron al equipo Xeneize. Justo ahora, el propio IFE nos ha comunicado a todos los mexicanos que cuenta ya con información ciertamente preliminar, pero suficiente y confiable para saber que el próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox Quesada. El 1 de diciembre de 2000, Vicente Fox Quesada asumió como presidente de México. Fue el primer candidato de la oposición que logró alcanzar la presidencia de ese país. Fox es un político y empresario mexicano. Fue militante del Partido Acción Nacional. Su elección marcó el final de un periodo de 71 años en el que todos los presidentes de México fueron militantes del Partido Revolucionario Institucional o de los partidos que dieron origen a este. Vicente Fox fue el presidente de México que más se pronunció por lograr un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México, convirtiendo este tema durante su gobierno en el eje principal de sus encuentros con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico.
El 2 de diciembre de 1993, el narcotraficante colombiano Pablo Escobar murió en un enfrentamiento con la policía. Mientras por un lado eliminaba sin piedad a sus competidores, ordenaba asesinatos o conspiraba contra figuras influyentes de la política o el gobierno, por otro lado, Escobar le regalaba comida a los mendigos, construía casas para los pobres de Medellín o construía campos de fútbol para los niños de los suburbios, lo que le proporcionaba un fuerte apoyo popular en los barrios más pobres de la ciudad. El día 2 de diciembre de 1993, un día después de haber cumplido 44 años, Escobar fue arrinconado por las Fuerzas Armadas y por las amenazas que pesaban sobre su familia. Trató de negociar su rendición, condicionándola a la salida del país de su mujer y sus hijos, pero no lo logró. Si bien pudo evadir al bloque de búsqueda durante 6 meses más, la muerte de su jefe de seguridad en octubre de 1993 lo dejó desprotegido. Finalmente, la preocupación por la situación de su esposa e hijos fue utilizada como carnada por el gobierno para atraer a Pablo Escobar. Al verse acorralado, Escobar intentó escapar, pero murió durante la huida de un disparo en el corazón. Segundo bloque de 7.000 millones. En el primero analizamos la situación actual de la Unión Europea, sus relaciones con el Mercosur, esta posibilidad que se maneja desde hace más de una década de lograr un acuerdo comercial entre Unión Europea y Mercosur. Mercosur tampoco está en su mejor forma, claramente. Vamos a ver una nota exclusiva con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien dialogó con Televisión Nacional de Uruguay y Radio Uruguay en las últimas horas en Cuba, en el marco de la despedida de Fidel Castro. Se plantó firme, dijo que ellos siguen perteneciendo a Mercosur, que algunos países del bloque tienen incorporada menos normativa que la propia Venezuela y pidió nuevamente por la posibilidad de encontrarse con Tabaré Vázquez para hablar sobre esta suspensión del bloque. Vemos la entrevista y después ampliamos el punto de vista respecto a la situación del bloque con Álvaro Padrón. Yo puedo decir que tenemos el alma complacida de haber acompañado al pueblo cubano en esta fecha tan importante, en estos días, y hoy, domingo 4 de diciembre, donde hemos sembrado al comandante Fidel Castro y estamos seguros que va a retoñar en millones de hombres, de mujeres, de jóvenes que saben, como dijo ayer Raúl, que sí se puede, un mundo mejor, que sí se puede ser mejor. Presidente, Cuba ha sido también un país donde ha apostado a la integración latinoamericana y Fidel Castro lo ha hecho. Venezuela está preocupada también por la integración del continente, preocupada por su continuidad en el Mercosur. ¿Cuál es su reflexión y qué le pide a los países hermanos del bloque? Bueno, que respeten la diversidad, que respeten la trayectoria de un país como Venezuela, que no se imponga el sectarismo, la intolerancia y la persecución ideológica. Tiempos de Plan Cóndor no pueden volver, como dice el presidente Rafael Correa. Ya pasamos de la restauración conservadora al Plan Cóndor, a la persecución de los movimientos progresistas, populares, de izquierda, revolucionarios. Fíjate cómo tienen amenazada a Cristina y perseguida, ¿no? Fíjate cómo tienen amenazado y perseguido a Lula, cómo derrocaron a Dilma de manera absolutamente inconstitucional, ilegal, brutal. Y de la misma forma están tratando de proceder con un país entero, que es Venezuela. No nos han dado derecho a la defensa. Lo mínimo que puede tener un acusado es el derecho a la defensa. Nadie nos ha llamado de los países socios de Mercosur a ver si es verdad la consabida acusación de que no hemos cumplido con las normas. Yo te puedo decir que a esta altura Venezuela, en tiempo récord, en apenas 4 años de incorporado a Mercosur como miembro pleno, hemos aprobado el 95% de las normas de Mercosur. Y los países fundadores, nuestros hermanos países fundadores, por cualquier razón que se quiera decir, algunos llegan al 75%. O sea que la excusa que buscaron los golpistas de la Triple Alianza para imponer una medida absolutamente ilegal, una medida absolutamente desproporcionada, una actitud y una acción canallesca contra Venezuela,
bueno, se cae por su propio peso, porque tendrían que autoexcluirse, salirse. Brasil, Argentina y Paraguay tendrían que salirse del Mercosur si se aplicaran a ellos la consabida norma ilegal que pretenden aplicarle a Venezuela. Estamos en tiempos de intolerancia de la derecha extrema, de intolerancia neofascista. Venezuela la va a enfrentar. Cada vez que convoquen al Mercosur, ustedes me van a ver ahí, viéndole la cara a Temer, si es que asiste, ese cobarde, viéndole la cara a Macri. Pues nosotros somos combatientes y no vamos a dejar que se mancille la dignidad y la legalidad de un pueblo noble como el pueblo de Venezuela. Usted le pidió una entrevista al presidente Tabaré Vázquez y el presidente Vázquez desde Europa dijo que con mucho gusto se reuniría con usted. Bueno, estoy a punto de agarrar el avión a buscarlo en el país de Europa que esté para hablar con él, porque yo creo en Tabaré, creo en su espiritualidad, en su ética. Y creo que si algún funcionario de su Cancillería ha cometido un error, estoy seguro que él la va a rectificar. Esa es nuestra fe y estoy seguro cuando hable cara a cara, ojos a ojos, viéndonos con ese hombre bueno que es Tabaré, él va a reconocer que tenemos razón y que Mercosur debe buscar el rumbo de la unión en la diversidad y no el sectarismo y la persecución ideológica. Bueno, no elude las respuestas el presidente de Venezuela. Claramente desde hace mucho tiempo y en especial desde que asumió el poder en ese país Hugo Chávez, hay una retórica muy fuerte respecto a cómo deben manejarse los asuntos en América Latina y también, por ejemplo, en la relación con Estados Unidos. Vamos a recibir a Álvaro Padrón. Álvaro, un gusto recibirte aquí en 7.000 Millones para analizar una situación de Mercosur que está realmente difícil. Sí, gracias, Jorge. En realidad, yo mirando ahora la nota, que es una exclusiva, ¿no?, para la televisión pública. Sí, vamos a tener más adelante también el lunes que viene todo el reporte de Fabián Cardoso, nuestro compañero que estuvo en Cuba siguiendo la despedida de Fidel Castro. Tiene mucha más información al respecto. Excelente, porque nos permite ver, bueno, es como una entrevista en tres partes, ¿no? Porque al principio arranca bien, con una cierta actitud diplomática, va calentando motores y bueno, es el Maduro de siempre que ayuda poco en realidad porque califica, de alguna manera también utiliza términos de los que son difíciles de volver. Cierra puertas, ¿no? Cierra puertas. Y la tercera parte de la entrevista yo la asocio a la señal hacia Uruguay, ¿no? Entonces, una nota tan importante que estoy seguro mañana va a ser tema central en casi todos los periódicos y en América Latina, porque de alguna manera es la demostración de la profundidad de la crisis en la que estamos. Tú lo titulabas así, ¿no? Una etapa compleja del Mercosur, que también en este mismo programa, y recuerdo en Moros y Cristianos, habíamos dicho que aquel asunto de la presidencia pro tempore era como una cortina de humo, ¿no? Porque todos se preguntaban si era tan importante una presidencia pro tempore como para estar en una disputa así, y ahora es parecido, porque la mayoría de la gente no entiende, y si le siguen explicando va a entender menos, dónde están los aspectos jurídicos para justificar una decisión que claramente es política, y ahí es donde viene una parte un poco hipócrita, ¿no? Que yo creo que se equivocan los gobiernos de Brasil, de Argentina y de Paraguay en tomar este camino, que es un camino que no tiene fundamento jurídico. Si lo que están es detrás de una decisión política de sancionar a Venezuela por su situación interna, lo que tendrían que invocar es la cláusula democrática. Y efectivamente podrían hacerlo. De hecho, algo parecido ocurre en la OEA y hay sectores, incluyendo el propio secretario general, que han entendido que en Venezuela se configuran las características que ameritan ese tipo de implementación. Yo creo que por razones diversas se ha evitado ese camino en el Mercosur y se busca ahora una lógica jurídica que no existe. Y en eso tiene razón Maduro. Entonces, entramos en una discusión sin salida, porque se van a insistir en argumentos que luego, al no tener mecanismos, lo dice Maduro, no nos dieron la oportunidad de la defensa. Y de hecho, Uruguay, que ha estado en una situación muy delicada, algunas cosas las ha apoyado de las decisiones y otras no. Por ejemplo, la de hablar directamente de la salida de Venezuela. De alguna manera, el vicecanciller, que está en funciones en este momento, decía, aunque es el único país que lo apoya, Uruguay sigue diciendo que Venezuela pertenece al bloque, tiene voz y no voto. Sí, seguramente la decisión de adoptar una suspensión basada en asuntos comerciales y de integración le da pie a Venezuela para defenderse como se defendió recién Nicolás Maduro. Si le hablaran directamente de la situación política, que es lo que más preocupa, allí lo dejarían un poco más con pocos argumentos. Y tendría sentido, porque entonces estaríamos en un debate
sobre una realidad concreta, con interlocutores concretos. Yo me imagino la gente en Venezuela no debe entender nada, ¿no? Porque se debe preguntar, ¿nos conviene estar, nos conviene salir, nos quieren sacar? Eso rompe un debate que estaba instalado, que era cómo ayudar a Venezuela a reconducir su proceso social, político, económico. Y corre el eje, y la discusión parece ser Venezuela contra 3 países, y veremos si Tabaré Vázquez logra que no se incluya Uruguay, pero estamos en el filo delicado de opciones entre desde qué lugar pararse. Entonces, yo diría que esta retórica de Maduro tiene sustento porque efectivamente se produjo un hecho que no es fácil de justificar. Desde el punto de vista jurídico, seguro que no. Y desde el punto de vista político es, como tú dices, ¿no? Es como haber eludido la discusión sustantiva. Porque al final se le está planteando a Venezuela que haga lo que no hicieron los demás países. Ni Uruguay, ni Brasil, ni Paraguay tienen todas las normas internalizadas y nunca fue un problema. Entonces, aplicarle esto a Venezuela es ridículo si no se ubican en el terreno de aspectos fundamentales vinculados a la democracia, a las libertades públicas, en fin, ubicado en el término comercial y en algunos aspectos del acuerdo jurídico es cuasi ridículo y muy fácil de impugnar. Es más, si el Mercosur estuviera funcionando bien, se tendría que aplicar en el Tribunal de Apelaciones, que lo tiene el Mercosur radicado en Paraguay, una denuncia que podría hacer perfectamente Venezuela para interpretar esta decisión que toman lo que tampoco existe, que se llaman países fundacionales. Se ha dicho, se reúnen los países fundacionales. El Mercosur tiene una norma absolutamente clave que es que funciona por consenso. Eso fue siempre así, en momentos muy delicados. Y sin embargo, siempre se cumplió. Y en este momento no se está cumpliendo. Entonces, quienes violan hoy aspectos sustanciales del Mercosur son los países que sin embargo se paran para decir Venezuela tiene que salir. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, porque si no nos mareamos, es ¿por qué? Y yo creo que hay que ser muy claros. Y esto es lo que Maduro se anima a decir con esa forma tan dura, que quiere hablar con Temer, con Macri, con Cartes, de cara a cara, porque él sabe que lo que les va a plantear es, ustedes nos quieren echar, bueno, háganlo de manera clara, no con argumentos. Y lo que está pasando es que cambió el signo político, volvemos a decirlo, como lo hablábamos con la presidencia pro tempore, cambió el signo político de algunos países de la región y eso ha llevado a decisiones políticas que incluso nos retrotraen más allá que el origen del Mercosur. Porque esto no hubiera pasado en la década del 90, donde se toleró, y en eso tiene razón Maduro, la diversidad política. Acá cae otro mito, no solo cae el mito de lo jurídico sobre lo político, que en este caso no se está aplicando, sino que cae el mito que decían algunos sectores conservadores de que en la última etapa del Mercosur había afinidad ideológica. Y yo ahora lo miro al revés, digo, bueno, como no hay afinidad ideológica, ¿se va a romper el Mercosur? Cuando en realidad, y en esto quiero ser muy claro, recién hablaba el representante de la Unión Europea en Uruguay y con mucha tranquilidad decía que la clave de la Unión Europea, en primer lugar, es la paz y la diversidad y el diálogo. El Mercosur no está demostrando eso. Tendría que ser capaz que fruto de un cambio político, en el caso de Argentina, sin discusión, legítimo, en el caso de Brasil, más discutible, hubiera espacio para la tolerancia y la diversidad. O se cuestionara el tema de fondo, que es la estabilidad democrática en Venezuela. Seguramente esto le pone también en algún punto de interrogante a las decisiones del propio presidente Tabaré Vázquez y su canciller, pensando, por ejemplo, en este acuerdo comercial con China que se manejó en los últimos días, la posibilidad de hacerlo sin la autorización del Mercosur. Esto, por primera vez, parece abierta la puerta realmente para que el bloque se fracture, ¿no? Sí, bueno, eso... digamos, habría una hipótesis de que frente a una licuación del Mercosur no se va a desaparecer nunca, porque hay una realidad económica que es imposible de cambiar. Son 25 años de una estructura productiva que, sobre todo en las empresas multinacionales, particularmente la automotriz, que es la más representativa, se constituyó a escala regional. Eso no lo cambian los gobiernos, no lo cambia una decisión puntual o un gobierno de turno. Son inversiones de décadas. Implica un conjunto de entramados que no va para atrás. O sea, no vamos a tener un Mercosur que desaparezca. Correcto. Lo que sí puede pasar es que el Mercosur pierda sentido para lo más importante que tiene el Mercosur, que es para tener escala, para negociar con el resto del mundo. Y ahí es relativa la ventaja para Uruguay de que esto le permita más libertad, porque en realidad a cualquier país importante, relevante en el mundo, acabas de mencionar a China, lo que le importa es el mercado regional, no el mercado uruguayo. Le importa el Uruguay parte del Mercosur, para poder, a través de Uruguay,
poder comerciar con la región. No le puede importar nunca 3 millones de habitantes, de los cuales, con suerte, 500.000 podrían ser consumidores de determinado tipo de productos. Entonces, hay que entender que la no pertenencia al bloque para nosotros siempre es negativa. No cualquier proceso igual nos sirve, ¿no? Entonces, ahí es donde está la discusión. Yo soy de los partidarios de que habría que sentarse a reformular el Mercosur, con la clave de 2 gobiernos nuevos que están planteando cosas distintas a las que se planteaban hasta ahora. Ahora, la pelota está en Uruguay. ¿Hacia dónde van esos 2 gobiernos? Bueno, en realidad lo que hay que preguntarse es qué está pasando al interior de esos países. Y todavía están abiertas esas discusiones. En Brasil ni que hablar. Sí, no se sabe si Temer termina realmente este gobierno. Por ejemplo. Hay 4 ministros que salieron de sus cargos por hechos vinculados a corrupción. Investigaciones, ayer salieron la gente nuevamente a las calles, en Brasilia, en Río de Janeiro, en San Pablo, en números pequeños, pero de vuelta están empezando a demostrar malestar con el sistema político, también por fortalezas muy amplias del Poder Judicial, que aparece como el único que mantiene un respaldo amplio, debilidades en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo muy fuertes. Así es, y yo creo que aún todavía no empiezan a sentirse los impactos de las medidas económicas, que es para lo que cambió ese gobierno, ¿no? Para aplicar un plan de ajuste que va a ser muy duro y que va a ser muy resistido. Le está pasando a Macri también, a diferencia de que es un gobierno electo popularmente, ¿no? Entonces, yo diría que en ambos casos todavía no está clara la política internacional. Están claros los anuncios, pero no la implementación. Y en el caso de Macri hay más contradicciones. Por eso yo no pondría a Argentina tan fácilmente en este paquete. Otro error de Maduro, de juntar enemigos, ¿no? O sea, no consigue distinguir diferencias, hacer matices. Argentina tiene mucho para perder si Brasil se suelta. Mucho más para perder que Uruguay. Porque sectores enormes de Argentina, sobre todo los de valor agregado, se relacionaron mucho con Brasil, dependen mucho del mercado brasilero. El Mercosur comenzó así, una asociación entre Argentina y Brasil. Así fue en el 90, Sarney y Alfonsín, y luego los gobiernos que lo sucedieron. Entonces, esto no se desarma tan fácil. Y yo creo que van a empezar a primar algunos aspectos que tienen que ver con intereses económicos. Y el caso de Venezuela es muy claro. Es un error creer que es un tema solamente político. Venezuela es un país muy interesante para el resto de los países del Mercosur. El lobby más importante para que entrara Venezuela al Mercosur no lo hizo la izquierda, lo hizo la industria paulista para desplazar a los comerciantes colombianos que tenían el mercado venezolano cautivo. Venezuela es un país esencialmente comprador, porque tiene lo que se llama la enfermedad holandesa o la maldición del petróleo. Sí. Tiene un producto estrella que le permitió durante mucho tiempo una riqueza parcial, pero una bajísima producción en otros aspectos. Entonces, es muy complementaria su economía a las economías del Mercosur, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros con Argentina, por ejemplo, que producimos cosas muy similares, somos competidores a nivel de nuestras exportaciones. Entonces, siempre Venezuela fue muy atractivo para el comercio y la economía, y lo sigue siendo para Uruguay particularmente. Entonces, hay que salir un poquito de esta locura tan retórica, tan caribeña, pero que la están ayudando algunos gobiernos con respuestas que ayudan poco al diálogo, y tratar de volver a instalar, aunque sea una agenda mínima, en donde haya, en primer lugar, tolerancia, aceptación de la diversidad, y probablemente que se vuelva a un punto, como acabas de mencionar, ese Mercosur original, muy basado en aspectos comerciales y demás, hasta que se aclare un poco la visión de largo plazo de la integración, que yo creo, sinceramente, debería ser un debate sobre una reformulación de esta etapa de la integración. Fíjate que empezamos el año hablando de un posible acuerdo con la Unión Europea, recién tuvimos al embajador. Después pasamos a las relaciones con China, por parte de Uruguay específicamente, y ahora estamos hablando de la salida de Venezuela, y todavía hay que ver el escenario que se conforme cuando veamos qué propone Donald Trump para la región. Sí, digamos, en realidad la elección en Estados Unidos y lo que está pasando en Europa demuestra más la necesidad de construir región, porque en realidad lo que están haciendo estos líderes populistas, conservadores, es diciendo que van a encerrar a sus países, que van a recuperar mercado interno. Entonces, lo que nosotros necesitamos es escala y poder para negociar internacionalmente, y eso se negocia con fuerza, con tamaño, por eso es el peor momento para debilitar la integración. La pelota está en Uruguay, y yo creo que Tabaré Vázquez va a tener que ser algo parecido a lo que hizo el Papa, que fue casi milagroso. Aparentemente el Papa tiene más condiciones de hacer milagro que Tabaré Vázquez, que fue sentar, ¿se acuerdan, no? Cuando parecía que explotaba Venezuela, logró crear una mesa de diálogo que hasta el día de hoy funciona. Lo que tiene que hacer Tabaré Vázquez, y aceptó el reto, es decir, bueno, no hay nada irreversible, me voy a sentar a conversar, probablemente juegue un papel, es muy difícil, va a tener que optar con quién se pelea.
Algo parecido nos ocurrió hace 3 meses, ¿verdad? Y ahora vuelve a plantearse una situación en donde Uruguay va a tener que tener coherencia, manejarse con principios, también con solidaridad, que la tuvo. Recordemos cuando ganó, apenas al mes de gobierno de Tabaré Vázquez, hubo un gran problema con COFAC, recuerdan, ¿no? Y eso se salvó por un banco venezolano que se instaló en la Plaza Uruguaya. Entonces, de ahí para adelante ha habido muchas señales de solidaridad del gobierno venezolano. No es tan fácil para el gobierno. En el hospital de clínicas, exacto. por ejemplo. No es tan fácil. Y además, lo que tiene que evitar Tabaré Vázquez es que este problema le explote adentro. Porque en Uruguay no hay consenso de cómo resolver esta cuestión. Y está todo el mundo expectante a ver esta última jugada. Ya hay una jugada de la Cancillería, hay una decisión tomada. La cuestión es si Tabaré Vázquez va a desandar ese camino, que sería de alguna manera una desautorización a la Cancillería. Sí, Maduro hablaba de eso, ponía el acento en la de vuelta Cancillería. Ayudando poco, ¿verdad? Funcionarios, dice, son ayudando funcionarios poco, que no... ayudando poco, porque todas esas cosas mejor no decirlas, pero bueno, esos son los dilemas que va a tener Tabaré Vázquez, que espero no tenga que tener esta reunión en Europa con una sorpresa en un hotel, aterrizando un avión venezolano. Bueno, temas para divertirnos vamos a tener porque realmente hay mucho movimiento a nivel internacional, a nivel de bloques como veíamos, pero nada, lo vamos a seguir conversando en el correr de los próximos programas de 7.000 millones. Gracias, Álvaro. A ustedes. Bueno, y ahora para cerrar este bloque vamos a Brasil, pero específicamente para hablar de temas sanitarios que también pueden afectar a nuestro país. Hace poquito aquí en Montevideo las autoridades sanitarias hablaban sobre la posibilidad de casos de Zika, dengue, chikungunya. Vamos a un informe de Francho Barón sobre cómo se prepara para el verano y la proliferación del mosquito Aedes aegypti, justamente Brasil. Fátima Alves llega a su casa en un suburbio de Río de Janeiro con el pequeño Enzo en los brazos, su primer hijo que el 25 de diciembre cumplirá 1 año. Enzo es uno de los más de 2.000 casos confirmados en Brasil de niños nacidos en el último año con microcefalia, la mayor parte como consecuencia del contagio de sus madres con el virus del Zika. Fátima, de 27 años, nos cuenta que tuvo que dejar el trabajo cuando nació el pequeño y que desde entonces se dedica a tiempo completo a los cuidados que requiere. Su marido gana algo más de $300 mensuales, una cantidad que los excluye del programa público de ayudas a familias con hijos afectados por la microcefalia. Por ello, dice sentirse abandonada por las autoridades. Toda a ajuda que eu tive, que meu filho teve de exames, foi tudo... La ayuda que obtuve vino de personas que no tienen nada que ver con el gobierno y que nos ayudaron, que fueron muy solidarias porque vieron que no teníamos condiciones económicas. Del gobierno no recibimos nada. Não tínhamos condições, do governo não veio nada. E eles falaram para mim... Me respondieron que los niños con microcefalia no son deficientes, que solo son niños que necesitan cuidados especiales porque más adelante podrán andar y podrán hablar, o sea, que no necesitan ayuda pública. Vai falar, ou seja, não precisa de ajuda. Se acaba de cumplir 1 año del estallido de la epidemia de Zika declarada en Brasil y las autoridades sanitarias se preparan para una segunda oleada del virus que podría golpear de nuevo a la población. Durante el primer semestre de este año se notificaron más de 165.000 casos sospechosos de Zika. En diciembre, Brasil entra de lleno de nuevo en su estación de verano, que es sinónimo a la estación de lluvias o el periodo en el que el mosquito Aedes aegypti se reproduce con más facilidad, algo que 1 año más vuelve a alarmar autoridades y científicos. En el Instituto Osvaldo Cruz de Río de Janeiro, un equipo de investigadores trabaja en coordinación con otros centros brasileños y extranjeros para acorralar al virus. Durante el último año, los científicos han llegado a varias conclusiones. No tenemos más dudas que el virus es una causa de las alteraciones del desarrollo del sistema nervioso central, como por ejemplo la microcefalia. No solamente microcefalia, hay también alteraciones auditivas, oculares y otras. Se trata de un abanico de posibilidades que los investigadores ya se aventuran a bautizar como síndrome congénito de Zika, pero aún quedan muchas preguntas por responder sobre los efectos del Zika en el ser humano, también sobre la forma de combatirlo por medio de vacunas, aún en fase de estudio, o mediante el ataque al mosquito a través de alteraciones genéticas de la especie.
Mientras la ciencia trata de descifrar los misterios del Zika, los brasileños vuelven a la estación de lluvias con la única certeza de que la prevención consiste en evitar la picadura del mosquito. Unas 53 minutos, último bloque de 7.000 millones, ya viene Estadio 1. Antes de continuar con la información internacional, recordarles que en Twitter nos pueden seguir en @7mmillones, que el programa a partir de mañana estará en la videoteca de Televisión Nacional en tnu.com.uy y que los informes más destacados de toda la temporada de 7.000 millones la pueden encontrar en portaltnu.com.uy. Además de que, como ya saben, la repetición de 7.000 millones es los sábados a las 10:30 de la mañana. Excelente, Maxi. Estuvimos hablando temprano sobre la Unión Europea, después sobre el Mercosur. Ahora nos vamos a la visita que realizó recientemente el canciller Rodolfo Noboa a Israel y Palestina. Durante algunas ediciones de InfoTNU en los últimos días tuvimos la parte de la visita a Israel. Ahora vamos a ver sus reuniones en Palestina a través de un informe de nuestro corresponsal Quique Kierzenbaum. El canciller Nino Noboa comenzó su visita a Palestina con una reunión con su homólogo palestino Riyad al-Malki. Tras la apertura de la embajada uruguaya en Ramallah, bajo la gestión del ex canciller Almagro, el ministro Nino Noboa es el primer ministro uruguayo que visita Palestina. Hemos avanzado en las relaciones bilaterales de ambos países y hemos firmado hoy 2 acuerdos importantes entre Ramallah y Montevideo. El Uruguay y el Estado de Palestina tienen relaciones desde hace mucho tiempo. Tenemos una embajada en cada país. Uruguay tiene aquí, de hecho estamos en nuestra embajada. Palestina tiene su embajada en Uruguay. Tenemos muchos acuerdos con ellos. Más, el Mercosur tiene un tratado de comercio con Palestina. Y la verdad es que nuestra visita, donde firmamos además 2 memorándum más de entendimiento, uno aduanero y otro para fomentar las visitas, para crear una comisión mixta que haga consultas políticas, conforman una actividad, me parece que de consolidación y de amistad con países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas, relaciones comerciales y que queremos seguir manteniéndolas. El ministro Nino Noboa depositó una ofrenda floral en el mausoleo del líder palestino Yasser Arafat en el cuartel general El Mucata y visitó el nuevo Museo Arafat para después reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas, en donde se abordaron temas de las relaciones entre ambos países, así como también temas de la actualidad de la zona. Tras las reuniones, TNU preguntó al ministro sobre los obstáculos para volver a las negociaciones de paz. Y Uruguay sigue pensando lo mismo. Desde el punto de vista de la legalidad de los asentamientos, nosotros hemos dado nuestra posición, los asentamientos son ilegales. Lo ha dicho no solamente Uruguay, lo ha dicho las Naciones Unidas, lo han dicho la Suprema Corte de Justicia de La Haya. Por lo tanto, la posición de Uruguay es invariable. A mí me parece que si se sigue con la política de asentamientos es un gran obstáculo para poder sentarse a conversar. Y desde el otro punto de vista, el tema del terrorismo es sin duda un gran obstáculo. Hoy estuve con el presidente Mahmoud Abbas y la verdad es que él definió su gobierno como un gobierno antiterrorista. Y Israel y Palestina, que es el foco de atención que nosotros tenemos en el Medio Oriente, deciden iniciar conversaciones bilaterales, el Uruguay apoyará esas conversaciones bilaterales, y si al Uruguay le piden que intervenga en un aspecto multilateral, también lo hará, porque nuestra vocación de paz tiene que ser demostrada, no solamente declamada. En el segundo día de visita oficial en Israel, Nino Noboa se trasladó hacia la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, en donde visitó el liceo en Absor. Allí mantuvo una reunión con el parlamentario Yalin y personal de la escuela, quienes explicaron las dificultades de la vida diaria bajo la amenaza de los ataques de Hamás a la población civil. Tras la visita, el canciller visitó la planta desalinizadora Sorek y el Instituto de Investigación Weizmann para así cerrar su visita oficial.
¿Cuánto optimismo inyectaría al panorama internacional ver negociaciones directas entre Israel y Palestina? Directas y oficiales, ¿verdad? Sí, es así, Jorge. Ya llegamos al final de un nuevo programa de 7.000 millones. Para despedirnos en esta oportunidad, vamos a compartir la historia de Danza Voluminosa, una compañía de ballet de Cuba que está festejando sus 20 años. Son personas con sobrepeso que lograron romper con los prejuicios y alcanzar sus sueños. Muy bien, con ese informe entonces nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes, hora 21, 7.000 millones. Que pasen bien. Chau. La compañía de baile Danza Voluminosa, compuesta por mujeres y hombres con sobrepeso, luchó durante 2 décadas en Cuba para demostrar que los cuerpos no esbeltos también pueden bailar y ofrecer arte y espectáculo. En un país apasionado por la danza y donde la estética del ballet es importante, Danza Voluminosa apareció por primera vez en la escena en 1996 y desde entonces trató de romper los prejuicios y la burla de las personas con sobrepeso en el escenario. El grupo celebró sus 20 años con una gala en el Teatro Nacional de Cuba ante un auditorio colmado de espectadores. Uno de sus miembros, el actor y bailarín Evaristo Valenti, dijo que muchas personas con sobrepeso se sentían impotentes por hacer ciertas cosas. Todavía hay personas que no se sienten con el aquello de los gordos pueden hacer. De hecho, ya saben, ser gordo es ser minusválido. Te lo digo por experiencia propia. Porque los gordos no pueden hacer esto, los gordos no pueden hacer lo otro. Y el gordo también puede hacer. Porque de hecho hay gordos casados, hay deportistas, hay actores, hay bailarines. El líder y creador del proyecto, Juan Miguel Mas, un cubano con sobrepeso que se formó en la compañía Danza Contemporánea y que comenzó a entrenar a gente obesa a partir de variaciones de técnicas típicas de ballet, especialmente flexiones o giros ligeros. El concepto del grupo no es ofrecer un espectáculo de danza perfecto, sino crear movimientos de diferentes cuerpos y mostrar que las personas con sobrepeso también pueden expresar emociones en el escenario. Danza Voluminosa está formada por una docena de personas, la mayoría mujeres, que nunca se rindieron para alcanzar su sueño de convertirse en bailarines profesionales. Lo más grande ha sido desarrollarme como bailarina. Ha ayudado muchísimo. Las personas obesas tenemos muchas veces muchos complejos por las personas mismas que no se burlan de nosotros. Por aquí yo me siento grande igual que las demás. Danza Voluminosa tiene sus propias versiones de ballet clásicos como El Lago de los Cisnes y Carmen y otros espectáculos con ritmos cubanos típicos como la rumba. Muchas de las coreografías fueron creadas con toques clásicos y también mucho humor para conectar mejor con el público. No todo el mundo tiene el valor, ni la destreza, ni la elasticidad para hacer lo que hacen ellos.